¿Sabías que hay lugares en el mundo donde el tiempo parece haberse detenido? Así es, ruinas de civilizaciones tan avanzadas y misteriosas que desafían la lógica moderna. Algunas fueron devoradas por la selva, otras están protegidas por desiertos implacables, pero todas tienen algo en común: nos conectan con el pasado de una manera casi mágica. Hoy exploraremos las 25 ruinas más increíbles del planeta, desde ciudades perdidas hasta templos que sobrevivieron a invasiones y catástrofes. Y no creas que esto es solo historia antigua. Hay secretos en estas ruinas que la ciencia aún no ha logrado descifrar. Acompáñame, porque estás a punto de descubrir tesoros del mundo que cambiarán tu forma de ver la historia. Atención. El número 7 de esta lista desafiará todo lo que creías saber sobre la tecnología antigua. ¿Listo para comenzar? 25. Ayutthaya, la majestuosa capital perdida de Tailandia. Ubicada a aproximadamente 80 kilómetros al norte de Bangkok, Ayutthaya fue fundada en 1350 por el rey U Thong. Inicialmente un próspero centro comercial, rápidamente se convirtió en la capital del reino de Siam. Durante sus 4 siglos de esplendor, Ayutthaya fue uno de los centros comerciales y culturales más importantes del sudeste asiático, atrayendo mercaderes de lugares tan lejanos como Japón, Persia y Europa. La ciudad impresionaba por su urbanismo avanzado, con canales y caminos que facilitaban el transporte y el comercio. Los magníficos templos y palacios de Ayutthaya, construidos en estilos arquitectónicos que combinaban influencias siamesas, jemeres y singalesas, se destacaban por su grandeza y detallismo. La destrucción de Ayutthaya en 1767, durante una invasión birmana, marcó el fin de su era de esplendor. El incendio devastó gran parte de las estructuras de madera de la ciudad, pero los templos y reliquias de piedra sobrevivieron. Hoy, Ayutthaya es Patrimonio Mundial de la UNESCO y ofrece a los visitantes una visión fascinante de la rica historia tailandesa. 24. Stonehenge, el enigma megalítico de Inglaterra. En la vasta llanura de Salisbury, en el sur de Inglaterra, se alza Stonehenge, uno de los monumentos prehistóricos más icónicos del mundo. Construido entre los años 3000 y 2000 a.C., este círculo de piedras de hasta 9 metros de altura y un peso aproximado de 25 toneladas cada una, fue dispuesto con una precisión que aún hoy intriga a los arqueólogos. Aunque mucho sobre Stonehenge sigue siendo un misterio, se cree que su construcción involucró varias etapas y diferentes civilizaciones. Una de las hipótesis sugiere que las piedras fueron transportadas mediante trineos y rodillos de madera, mientras que otras apuntan al uso de ríos para mover los enormes bloques. El propósito del monumento es objeto de intensos debates. Algunas teorías indican que Stonehenge servía como un lugar sagrado para rituales religiosos, mientras que otras sugieren que era un observatorio astronómico usado para marcar solsticios y equinoccios. La disposición de las piedras en relación con la salida y puesta del sol refuerza la idea de que sus constructores poseían un profundo conocimiento astronómico. 23. Mesa Verde, habitaciones suspendidas en el tiempo. El Parque Nacional de Mesa Verde en Colorado es un testimonio de la genialidad del pueblo ancestral Pueblo, que habitó la región entre los siglos VI y XIII. Las 600 viviendas excavadas en los acantilados, incluyendo el famoso Palacio del Acantilado, Cliff Palace, reflejan la habilidad de estas personas para adaptarse a un entorno árido y desafiante. El Cliff Palace, con sus 150 habitaciones y 23 quivas, cámaras ceremoniales subterráneas, es una de las viviendas más grandes y sofisticadas construidas por los antiguos pueblos americanos.
Sus habitantes aprovecharon las características naturales de la arenisca para crear un refugio seguro, protegido de las inclemencias del tiempo y de posibles invasores. A partir del siglo XIII, por razones aún debatidas, como cambios climáticos o conflictos, estas viviendas fueron abandonadas de manera repentina. Hoy, Mesa Verde ofrece una rara oportunidad de comprender el día a día, la espiritualidad y los desafíos enfrentados por estas comunidades. 22. Sigiriya, la fortaleza del león en Sri Lanka. Sigiriya, o Roca del León, es uno de los lugares más impresionantes de Sri Lanka. Esta fortaleza, construida en el siglo V por el rey Kasapa, combina ingenio militar y estética refinada. El rey eligió la cima de una formación rocosa de 200 metros como su capital, transformándola en una obra maestra de planificación urbana y arquitectura. La subida a la cima revela los restos de un sofisticado sistema hidráulico que incluía jardines acuáticos, canales y cisternas. Las murallas internas estaban decoradas con frescos de colores vivos, muchos de los cuales aún pueden apreciarse, representando figuras femeninas que posiblemente simbolizaban la fertilidad o la realeza. El portal de entrada, con forma de un león gigante, no solo era un elemento decorativo, sino también una afirmación del poder del reino. Tras la muerte de Kasapa, Sigiriya fue abandonada como residencia real y transformada en un monasterio budista que mantuvo su relevancia durante siglos. 21. Masada, la heroica fortaleza de Israel. Ubicada en la cima de un imponente acantilado que domina el desierto de Judea y el Mar Muerto, Masada es una de las ruinas más dramáticas del mundo. Construida por Herodes el Grande en el siglo I a.C., la fortaleza combinaba ingeniería avanzada con lujo. Contaba con un elaborado sistema de captación de agua, baños y hasta piscinas privadas, un logro notable para una estructura situada en una región árida. El evento histórico más famoso asociado con Masada ocurrió durante la revuelta judía contra el Imperio Romano entre los años 73 y 74 después de Cristo. Tras un largo asedio, los defensores optaron por un acto extremo de resistencia. Prefirieron la muerte antes que la esclavitud romana. Hoy, Masada es un símbolo de resistencia y determinación, atrayendo a miles de visitantes que suben la montaña por senderos desafiantes o en teleférico. Las vistas desde la cima, especialmente al amanecer, son espectaculares e inspiradoras. 20. Hampi, el corazón del imperio Vijayanagara. Ubicada en el estado de Karnataka, India, Hampi fue la capital del próspero imperio Vijayanagara entre los siglos XIV y XVI. En su apogeo, fue una de las ciudades más ricas y grandes del mundo, famosa por sus palacios ornamentados, mercados bulliciosos y templos majestuosos. Hoy, el vasto sitio arqueológico impresiona por su diversidad. Entre los puntos destacados está el templo Vitala, conocido por sus pilares musicales que emiten sonidos distintivos al ser tocados. El carro de piedra, una escultura que parece una carroza funcional, es otro símbolo icónico de Hampi. El templo Virupaksha, dedicado a Shiva, sigue siendo un importante lugar de peregrinación. Cada ruina en Hampi refleja la sofisticación cultural y religiosa de uno de los mayores imperios de la India. 19. Pompeya, la ciudad congelada en el tiempo. Pompeya es uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del mundo, preservada bajo las cenizas volcánicas tras la catastrófica erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Redescubierta en el siglo XVIII, la ciudad ofrece un vistazo único a la vida cotidiana del Imperio Romano. Los visitantes pueden caminar por sus calles pavimentadas, explorar las casas con frescos bien conservados y observar detalles fascinantes,
como los hornos de panaderías y las inscripciones políticas en las paredes. Uno de los lugares más intrigantes es el lupanar, un burdel cuyas paredes exhiben pinturas que revelan las costumbres de la época. Además, los moldes de yeso de cuerpos humanos, capturados en el momento de su muerte, transmiten de manera vívida e impactante la magnitud del desastre. 18. Tulum, la joya maya, junto al mar. Tulum es uno de los pocos sitios mayas situados junto al mar, con una vista impresionante del mar Caribe. Rodeada por murallas en 3 lados y abierta hacia el océano en el cuarto, la ciudad fue un importante centro comercial durante los siglos XIII y XIV, intercambiando jade, algodón y cacao con otras regiones de Mesoamérica. El punto central de Tulum es el castillo, una pirámide que servía como un faro primitivo para guiar a los navegantes. Otro atractivo es el Templo de los Frescos, cuyas pinturas murales representan escenas complejas de la mitología maya. Tras explorar las ruinas, los visitantes pueden relajarse en la playa de abajo, rodeada de palmeras e iguanas, tomando el sol, lo que hace de Tulum un destino inolvidable. 17. Éfeso, el esplendor de la antigüedad. Éfeso, ubicada en Turquía, fue una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, tanto para los griegos como para los romanos. Fundada en el siglo X a.C., alcanzó su apogeo durante el período romano, albergando a aproximadamente 250.000 habitantes y siendo un gran centro cultural y comercial. Entre los monumentos más destacados se encuentra la Biblioteca de Celso, construida en el siglo II después de Cristo, un ejemplo impresionante de la arquitectura romana con su fachada ricamente decorada. El Gran Teatro de Éfeso, con capacidad para 25.000 espectadores, refleja la sofisticación del entretenimiento de la época. Otra joya de Éfeso es el Templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, cuyas ruinas aún reflejan la grandeza del lugar. 16. Cuevas de Ellora, el legado tallado en la roca. Las cuevas de Ellora, ubicadas en el estado indio de Maharashtra, son uno de los complejos monolíticos más grandes del mundo. Creado entre los siglos VI y X, combina templos y monasterios budistas, hindúes y jainistas, demostrando la armonía religiosa de la época. El mayor atractivo es el templo de Kailasa, dedicado al dios hindú Shiva. Tallado en una sola roca, este templo es una maravilla arquitectónica, con detalles minuciosos que incluyen relieves de dioses, elefantes y escenas mitológicas. Otras cuevas, como la cueva número 10, conocida como la Cueva del Carpintero, fascinan por su acústica y la ilusión de que la roca es madera pulida. 15. Ejército de terracota, los guardianes del emperador Qin Shi Huang. Descubierto en 1974, el ejército de terracota, ubicado en Xi'an, es uno de los hallazgos arqueológicos más extraordinarios del mundo. Construido en el siglo III a.C., fue creado para proteger al primer emperador de China, Qin Shi Huang, en su vida después de la muerte. Se estima que más de 8.000 soldados, 600 caballos y 130 carros fueron enterrados en el complejo. Cada figura fue meticulosamente esculpida con rasgos únicos, reflejando los rostros y características de los soldados reales de la época. Solo una parte del complejo ha sido excavada y continúan surgiendo nuevos descubrimientos. El museo en el lugar permite a los visitantes admirar de cerca estas figuras impresionantes y sumergirse en la grandeza de la antigua China. 14. Chichén Itzá, la maravilla maya en la península de Yucatán. Chichén Itzá es uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de América Latina, representando el apogeo de la cultura maya.
Fundada alrededor del año 600 después de Cristo, fue un importante centro político, económico y religioso hasta su abandono en 1221, cuando la ciudad de Mayapán se convirtió en la nueva capital de la región. El templo de Kukulcán, también conocido como el castillo, es la pieza central del complejo. Esta pirámide escalonada de 30 metros combina simbolismo astronómico y una ingeniería de precisión. Cada una de sus 4 escalinatas representa un punto cardinal y los 365 escalones corresponden a los días del año. Durante los equinoccios de primavera y otoño, el juego de luz y sombra crea la ilusión de una serpiente descendiendo por los escalones de la pirámide, simbolizando al dios Kukulcán. Otros puntos destacados incluyen el campo de juego de pelota, el más grande de Mesoamérica, el muro de los cráneos, con esculturas macabras de calaveras, y el cenote sagrado, usado en rituales de sacrificio humano para agradar a los dioses. 13. Acrópolis, la cuna de la civilización occidental. Dominando el horizonte de Atenas, la Acrópolis es una joya de la antigüedad griega, coronada por el icónico Partenón. Construida en el siglo V a.C. bajo el liderazgo de Pericles, la Acrópolis simboliza el auge de la civilización ateniense y la arquitectura clásica. El Partenón, dedicado a la diosa Atenea, es un ejemplo magistral del estilo dórico y sirvió como tesoro y lugar de culto. Otros puntos destacados incluyen el Erecteión, con sus famosas cariátides, y el templo de Atenea Nike, una estructura más pequeña dedicada a la victoria. Las vistas panorámicas de la ciudad de Atenas hacen que la visita sea aún más especial, y el Museo de la Acrópolis exhibe artefactos originales, incluidos frisos y esculturas. A pesar de las restauraciones en curso, la Acrópolis sigue siendo un símbolo atemporal de la democracia y la cultura occidental. 12. Bagan, el reino de los templos en Birmania. Bagan, ubicada en Myanmar, fue la capital de un poderoso reino entre los siglos XI y XIII. Durante su apogeo, albergaba más de 10.000 templos, pagodas y monasterios, convirtiéndose en uno de los complejos religiosos más grandes del mundo. Hoy, quedan cerca de 2.000 estructuras repartidas por una vasta llanura. El templo de Ananda es uno de los mejor conservados y refleja una combinación única de arquitectura india y birmana. Otros templos notables incluyen el templo Dhammayanggi, famoso por su construcción impecable, y el templo Tat Bin Yu, el más alto de Bagan. La mejor manera de apreciar la inmensidad y la belleza de Bagan es a través de un paseo en globo al amanecer, cuando los templos emergen entre la niebla, creando un paisaje inolvidable. 11. Tikal, la grandeza maya en la selva guatemalteca. Escondida en lo profundo de la selva de Guatemala, Tikal es uno de los sitios arqueológicos más grandes e impresionantes de Mesoamérica. Fundada alrededor del año 600 a.C., fue un importante centro político y religioso de los mayas, hasta su declive en el siglo IX. Entre las estructuras más destacadas se encuentra el Templo de la Serpiente Bicéfala, que con 70 metros de altura es una de las más altas de la América precolombina. La vista desde la cima es espectacular, con los demás templos emergiendo sobre las copas de los árboles. Tikal también es famosa por sus plazas ceremoniales, palacios reales y complejos residenciales. Los senderos por la selva ofrecen la oportunidad de observar la rica fauna local, incluidos monos y tucanes, haciendo que la visita sea una experiencia inmersiva. 10. Karnak, el templo de los faraones en Egipto. El complejo de templos de Karnak en Luxor es una de las mayores obras maestras de la arquitectura egipcia antigua. Construido y ampliado a lo largo de más de 2000 años, Karnak está dedicado al dios Amón-Ra y otros dioses del panteón egipcio.
La gran sala hipóstila, con sus 134 columnas gigantescas, es uno de los lugares más icónicos de Egipto. Cada columna está adornada con relieves detallados que retratan escenas religiosas y celebraciones faraónicas. Otra atracción es la Avenida de las Esfinges, que conecta Karnak con el Templo de Luxor. El lago sagrado, utilizado para rituales religiosos, y el escarabajo de granito, asociado con la buena suerte, son puntos adicionales de interés. Karnak es un lugar donde la grandeza de la antigua civilización egipcia se exhibe en todo su esplendor. 9. Borobudur, la maravilla budista de Indonesia. Ubicado en Java Central, Borobudur es el templo budista más grande del mundo y una obra maestra de la arquitectura y la espiritualidad. Construido en el siglo IX, el monumento fue diseñado como un mandala gigante, simbolizando el camino hacia la iluminación. Borobudur consta de 6 plataformas cuadradas sobre las que se alzan 3 plataformas circulares, todas ricamente decoradas con relieves que representan enseñanzas budistas y la vida de Siddhartha Gautama. En la cima, una gran estupa central está rodeada por 72 estupas más pequeñas, cada una con una estatua de Buda en su interior. El templo fue abandonado tras el declive del budismo en Indonesia, pero fue redescubierto en el siglo XIX y restaurado a su antigua gloria. Visitar Borobudur al amanecer es una experiencia espiritual y visual inolvidable, cuando los rayos dorados iluminan la piedra volcánica, creando una atmósfera mágica. 8. Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Ubicada a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México, Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos de las Américas. Aunque frecuentemente se asocia con los aztecas, quienes redescubrieron y nombraron la ciudad siglos después de su abandono, su origen sigue siendo un misterio. Se cree que Teotihuacán fue construida entre el año 100 a.C. y el 250 después de Cristo, y en su apogeo era la ciudad más grande del hemisferio occidental, con más de 150.000 habitantes. El sitio está dominado por 2 icónicas pirámides: la Pirámide del Sol, la tercera más grande del mundo, y la Pirámide de la Luna, más pequeña pero igualmente impresionante. La Avenida de los Muertos, una larga vía que atraviesa el corazón de la ciudad, conecta estos monumentos con la ciudadela y el Templo de la Serpiente Emplumada, decorado con esculturas de Quetzalcóatl. Visitar Teotihuacán es una inmersión en la rica historia mesoamericana. 7. Estatuas Moai, guardianes de la isla de Pascua. Las estatuas Moai, esparcidas por la remota isla de Pascua, Rapa Nui, son uno de los mayores misterios de la Polinesia. Estas 887 figuras monolíticas, talladas en ceniza volcánica entre los años 400 y 1500 después de Cristo, varían entre 3 y 10 metros de altura, y algunas pesan más de 80 toneladas. Los Moai fueron creados por el pueblo Rapa Nui para honrar a sus antepasados, creyendo que estas estatuas poseían poderes sobrenaturales para proteger a la comunidad y fertilizar la tierra. Curiosamente, casi todos los Moai están de espaldas al mar, orientados hacia las aldeas como si vigilaran a los habitantes. La cantera de Rano Raraku, donde se talló la mayoría de las estatuas, es un lugar esencial para comprender su construcción. 6. Coliseo, el anfiteatro eterno de Roma. El Coliseo en Roma es uno de los monumentos más icónicos de la historia romana y un símbolo del poder y la ingeniería del imperio. Inaugurado en el año 80 después de Cristo durante el reinado de Tito, tenía capacidad para albergar hasta 50.000 espectadores, quienes presenciaban combates de gladiadores, enfrentamientos con animales e incluso simulaciones de batallas navales.
La estructura destaca por su arquitectura avanzada, con una combinación de columnas dóricas, jónicas y corintias, y un sistema de corredores y escaleras diseñado para facilitar el flujo de personas. A pesar de los daños causados por terremotos y el tiempo, el Coliseo sigue siendo una de las atracciones más visitadas de Italia, ofreciendo una fascinante visión de la vida y la cultura de la antigua Roma. 5. Gran Muralla China, el guardián de Oriente. Extendida por más de 21.000 kilómetros a través de montañas, desiertos y llanuras, la Gran Muralla China es uno de los mayores logros de la ingeniería humana. Construida a lo largo de varias dinastías desde el siglo III a.C., su principal función era proteger el territorio chino de los invasores del norte, como los mongoles. Aunque algunas secciones están en ruinas, las partes restauradas cerca de Pekín, como las de Mutianyu y Badaling, ofrecen una experiencia inolvidable. Caminar por la muralla brinda una impresión única de su escala y de los paisajes circundantes. Más que una estructura defensiva, la muralla es un símbolo de resistencia y unidad nacional. 4. Petra, la ciudad rosa de Jordania. Tallada en las montañas de arenisca rosa del desierto de Jordania, Petra es uno de los sitios arqueológicos más espectaculares del mundo. Fundada por los nabateos alrededor del siglo IV a.C., la ciudad prosperó como un importante punto comercial en la ruta de la seda, conectando Oriente y Occidente. El tesoro, Al-Qasné, una de las fachadas más famosas, deslumbra con su intrincada arquitectura helenística esculpida directamente en la roca. Otros puntos destacados incluyen el monasterio, Ad-Deir, el teatro romano y las tumbas reales. Explorar Petra es una experiencia mágica, especialmente al amanecer o al atardecer, cuando los colores de las piedras cambian de forma dramática. 3. Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas. Escondida en las montañas de los Andes peruanos, Machu Picchu es un ejemplo extraordinario de la arquitectura inca. Construida en el siglo XV bajo el mandato del emperador Pachacútec, la ciudad servía como un retiro real y un centro religioso. Su ubicación estratégica, a 2.430 metros sobre el nivel del mar, es un testimonio de la habilidad de los incas para integrar sus construcciones en el entorno natural. Con estructuras como el Templo del Sol, el Intihuatana, una piedra esculpida que funcionaba como un reloj solar, y los andenes agrícolas, Machu Picchu es un símbolo de la ingeniería y espiritualidad inca. El acceso al lugar se realiza por senderos, como la famosa Ruta Inca, o en tren, ofreciendo una experiencia inolvidable. 2. Angkor, el corazón del Imperio Khmer. El Parque Arqueológico de Angkor, en Camboya, es el complejo religioso más grande del mundo, abarcando más de 400 kilómetros cuadrados de templos y ruinas. Fundado en el siglo IX, Angkor fue la capital del poderoso Imperio Khmer y continuó floreciendo hasta el siglo XV. Angkor Wat, el templo más famoso, es un símbolo nacional de Camboya y una maravilla arquitectónica, especialmente al amanecer. Otros templos destacados incluyen Ta Prohm, envuelto en raíces de árboles gigantes, y el Templo Bayon, conocido por sus torres decoradas con enormes rostros esculpidos. Angkor es una fusión de simbolismo religioso y sofisticación arquitectónica. 1. Pirámides de Giza, las maravillas del Egipto antiguo. Las pirámides de Giza, ubicadas en las afueras de El Cairo, son uno de los símbolos más grandes de la civilización egipcia. Construidas hace más de 4.500 años durante la Cuarta Dinastía, las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos son tumbas monumentales diseñadas para albergar a los faraones en su vida después de la muerte. La mayor de ellas, la Gran Pirámide de Keops, fue la estructura más alta del mundo,
durante más de 3.800 años. Junto a las pirámides se encuentra la Esfinge, una figura mítica con cuerpo de león y cabeza humana que protege la meseta de Giza. Estas estructuras siguen fascinando a arqueólogos y visitantes, representando el poder y la ambición del antiguo Egipto. Estas ruinas son un legado de las mayores civilizaciones de la historia, llenas de misterios e historias que siguen inspirando y fascinando al mundo moderno. Gracias por acompañarnos. Aprovecha que YouTube te está recomendando 2 videos exclusivos y haz clic en uno de ellos. Estoy seguro de que te encantarán.